En Rusia, las personas que piden públicamente la renuncia de Vladimir Putin suelen terminar así, cayendo por una ventana. No es una figura retórica, es un patrón que se ha repetido tantas veces que incluso se ha convertido en una broma dentro del propio país. Una broma oscura, dicho sea de paso. Por eso, cuando una mujer común en Moscú encendió la cámara de su celular, mostró su rostro sin máscara, sin anonimato, y le dijo a Putin que renunciara. Estoy aquí viendo videos de explosiones en la región de Moscú, Kapotnia, ahora también en la región de Leningrado y en muchas otras. ¿Cuántos años llevamos viendo explosiones en la región de Belgorod, de Briansk? Putin, ¿dónde está nuestra seguridad? Cuando tomaste la decisión de comenzar la OME, no nos preguntaste a nosotros, al pueblo. Simplemente no le preguntaste a nadie. Garantiza nuestra seguridad y si no puedes garantizarla, renuncia y vete. Vamos a pedir su juicio político. La pregunta importante no es lo que ella dijo. La pregunta importante es otra. ¿Qué cambió para que ella ya no tuviera miedo? Él seguramente lo sabía. Si no lo sabía, gobernando el país durante un cuarto de siglo, entonces simplemente es un degenerado, una persona desequilibrada, una razón más para que renuncie. La respuesta a esa pregunta revela algo que ninguna sanción, ningún dron y ningún ejército puede alcanzar. Algo que, cuando empieza a filtrarse, no regresa. Putin está perdiendo la única cosa que todo hombre, en su posición, necesita para sobrevivir. Y no es dinero, no es petróleo, es miedo. Y cuando entiendes cómo se rompe el miedo, entiendes por qué un video de celular asusta al Kremlin más que una refinería en llamas. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué lo que hizo esta mujer es algo fuera de lo común? Mira, durante 26 años la regla en Rusia fue simple. Puedes pensar lo que quieras en casa, en silencio, pero decirlo en voz alta tiene un precio. Y el precio es tu vida como la conoces. Criticar la guerra se volvió un crimen con nombre propio. Lo llaman desacreditar a las Fuerzas Armadas. Ya ha resultado en multas, procesos y prisión para personas que solo publicaron una frase. Hay un caso de un residente que fue multado oficialmente porque un hombre, con lo que el tribunal describió como una voz de tipo masculino, habló mal del presidente en un video. El documento de la multa lo dice con todas sus letras. Mira lo absurdo que es. El Estado pone por escrito que vas a ser castigado por tu opinión. Y hasta describe tu tono de voz como prueba. Y aquí está el detalle que casi nadie nota. Imagina una sala con 100 personas y 99 de ellas odian lo que está pasando. Pero cada una piensa que es la única. Nadie dice nada, no por el guardia en la puerta, sino por las otras 98 que parecen estar de acuerdo con el régimen. Eso es lo que mantiene paralizada a Rusia. No es la cárcel, es el silencio de los demás. Existe un nombre para eso. Un economista de una universidad estadounidense llamado Timur Kuran estudió por qué regímenes así duran tanto y luego caen de repente. Él lo llama falsificación de preferencias. La idea es la siguiente. En una dictadura todos usan una máscara en público. Aplaude por fuera, odia por dentro. Pero como nadie se quita la máscara, cada quien piensa que solo él está fingiendo y que todos los demás apoyan de verdad. Ahora piensa en lo que eso significa. Si casi toda la población detesta el régimen, pero cada quien piensa que es el único que piensa así, ¿sabes lo que pasa? Nadie hace nada. Cada persona se queda callada por miedo a una mayoría que, en realidad, no existe. Así es exactamente como ese 80% de aprobación de Putin siempre ha funcionado. Nunca fue amor. Fueron millones de personas suponiendo que todos los demás todavía tenían miedo. Porque un sistema construido sobre el miedo tiene una debilidad fatal. Solo necesita una cosa para empezar a desmoronarse, algo más aterrador que el propio Putin. Y eso fue lo que apareció. Durante 3 años, la guerra fue algo distante para el ruso común. Se veía por televisión en un país vecino, con soldados que siempre eran los hijos de otros. La propaganda se encargaba del resto. Entonces, la guerra cruzó la frontera y llamó a la puerta de casa. Drones empezaron a caer sobre Moscú y refinerías empezaron a arder dentro de Rusia. Y el combustible en uno de los mayores productores de petróleo del planeta empezó a desaparecer de las gasolineras.
Los números aquí son difíciles de exagerar. Hasta finales de junio de este año, más de la mitad de las regiones de Rusia tenían algún tipo de racionamiento de gasolina. Más de una quinta parte de la capacidad de refinación del país quedó fuera de servicio debido a los ataques. La Agencia Internacional de Energía, que monitorea esto en todo el mundo, calificó el nivel de destrucción como algo sin precedentes en la historia del conflicto. Y hay una frase que lo resume todo. Una frase que no fue dicha por Ucrania, sino por analistas de energía de Occidente. Los ataques a las refinerías rompieron la burbuja de información. Esa burbuja que la televisión estatal había construido para mantener al pueblo alejado de la realidad de la guerra. De repente, la fila en la gasolinera cuenta una historia que el noticiero de la noche ya no puede ocultar. Ahora, el ruso común tiene dos miedos. El viejo miedo de hablar en contra de Putin. Y el nuevo miedo concreto que siente en el bolsillo y escucha en el cielo por la noche. Un dron ucraniano pasando por Moscú. Y cuando dos miedos chocan, uno tiene que ceder. Y entonces te pregunto, ¿acaso en una situación así el Estado todavía puede protegerte? La respuesta a esa pregunta llegó rápido. Y fue un rotundo no. El 22 de junio, la Bolsa de Valores de Moscú tuvo la peor caída en un solo día desde la movilización de 2022. Cerró en el nivel más bajo en más de 3 años. Después de 15 semanas seguidas en números rojos. Y aquí necesito ser honesto contigo, porque eso es lo que separa el análisis de la porra. Esa caída no ocurrió porque los rusos salieron a las calles. Ocurrió por motivos puramente de mercado. La negociación de paz se estancó. Las tasas de interés altas del Banco Central. Y la perspectiva de que el petróleo iraní regrese al mercado y haga bajar el precio. Lo que mueve la bolsa es el dinero con miedo, no la gente con rabia. Pero lo que hizo el gobierno para tapar el agujero es lo que revela la desesperación. El Banco Central ruso entró en una maniobra que un economista describió sin rodeos. Déjame explicártelo de una forma sencilla. Mira, el banco imprime dinero nuevo. Transfiere ese dinero a los bancos. Los bancos entonces usan el dinero para comprar bonos del gobierno. Y el gobierno gasta eso, en gran parte, en la guerra. Es un circuito cerrado. Dinero creado de la nada para financiar el propio hoyo que cava. Como ya te habrás dado cuenta, eso no es sostenible. Y sí, el mercado también se dio cuenta de eso. Y mientras el dinero se quemaba, la capacidad de fabricar armas también se quemaba. El día de la caída de la bolsa, Ucrania atacó una fábrica de semiconductores en la ciudad de Voronezh, en el oeste de Rusia. Y el detalle importa. Según los ucranianos, el ataque fue realizado con el Storm Shadow, un misil de crucero de largo alcance fabricado por el Reino Unido. Un arma occidental volando muy adentro del territorio ruso para alcanzar un objetivo muy específico. Porque esa fábrica no es una fábrica cualquiera. Produce los componentes electrónicos de los misiles que Rusia usa contra las ciudades ucranianas. Los chips que funcionan como el cerebro de esas armas. ¿Y sabes por qué eso no tiene una solución rápida? Porque una fábrica de chips no es solo un almacén. Depende de salas limpias con control de polvo a nivel de partículas. Y de equipos que, en su mayoría, venían de Alemania. Hoy en día, imposible de comprar por las sanciones. Meses antes, Ucrania ya había atacado otra fábrica de chips militares en la ciudad de Briansk. Y analistas independientes evaluaron el daño como una cuestión de años, no de meses. La Rusia más avanzada en chips trabaja hoy en un nivel que el resto del mundo ya había superado allá por 2004. No es un retraso de meses, es un retraso de décadas. Y ahí llegamos al punto principal de esta historia. La humillación. Rusia, gigante del petróleo, empezó a pedir gasolina prestada a Kazajistán. Y hay registros de convoyes de combustible chino circulando dentro del territorio ruso. El país que se jactaba de abastecer al mundo ahora toca la puerta del vecino para llenar su propio tanque. Detente a pensar un poco en eso. El Estado ruso ya no puede proteger los ahorros de sus ciudadanos.
Tampoco protege la fábrica donde trabajan. Y tampoco protege la gasolinera de la esquina. El contrato que Putin tenía con su pueblo era simple y sostenía el miedo. Obedece y yo te doy seguridad. Esa seguridad se acabó. Y cuando la seguridad se acaba, la cuenta de seguir obedeciendo ya no cuadra. Y es exactamente aquí donde empieza a suceder lo más peligroso para un dictador. El miedo, a diferencia del dinero, no se puede imprimir. A diferencia de la gasolina, no se puede importar de Kazajistán. Y una vez que se escapa, no hay manera de volver a meterlo. ¿Recuerdas eso que mencionamos al principio del video? De aquella sala con 100 personas. Es sobre eso. El miedo colectivo solo existe mientras cada persona crea que está sola en lo que piensa. En cambio, el valor, bueno, funciona de la misma manera, solo que al revés. En el instante en que una persona habla en público y sobrevive, le manda una señal a todas las demás. La señal dice, se puede hablar. Y entonces la siguiente persona habla, y esa le da permiso a la que sigue. Los politólogos llaman a esto cascada. O sea, empieza con una gota, una sola persona. Y cuando te das cuenta, ya es una avalancha que nadie puede detener. Esas mujeres en Moscú con el rostro descubierto no son unas locas aisladas. Ellas son la primera gota visible. Putin, ¿dónde está nuestra seguridad? Cuando tomaste la decisión de comenzar la OME, no nos preguntaste a nosotros, al pueblo. Simplemente no le preguntaste a nadie. Garantiza nuestra seguridad. Y si no puedes garantizarla, lárgate, renuncia. Vamos a pedir su juicio político. Él pensó antes de hacer eso, antes de anunciar la OME. Debía saber que la defensa antiaérea no sirve, que el presupuesto fue robado, que hay corrupción por todas partes. Si él no sabía eso, gobernando el país desde hace un cuarto de siglo, entonces simplemente es un degenerado, una persona desequilibrada. Una razón más para que él renuncie. Una de ellas mira a la cámara y dice que ya no va a llamar a Putin respetable, porque el pueblo ya no lo respeta. Ella lo acusa de haber destruido el país, de haber enviado a los hombres a morir por un pedazo de tierra que nadie pidió. Y lo hace mostrando el rostro, sabiendo el precio. Eso ya ha pasado antes en la historia, y por eso le da escalofríos a quien lo sabe. Destruyó los sovjozes, los koljoses, no quedaron campos ni granjas, no quedó nada. Ahora mandaste a nuestros hombres a luchar por un pedazo de tierra cualquiera que no necesitamos para nada. No lo necesitamos, no queremos ser bombardeados. No queremos que nuestros hijos, esposos y padres mueran en esos frentes de batalla. A finales de los años 80, en Europa del Este, el miedo parecía eterno. Parecía así hasta la víspera del día en que se evaporó. Cuando un solo disidente en Polonia demostró que era posible desafiar al régimen y sobrevivir, se desencadenó un efecto cascada, y los gobiernos que parecían de piedra cayeron uno tras otro en cuestión de meses. No fue despacio, fue de golpe. Así es como terminan estas cosas, lentamente y luego de repente. Todo lo que hemos visto hasta ahora, la bolsa, las refinerías, los chips, el Estado puede recuperarlo. Toma tiempo, toma dinero, pero se puede. Eso no. El día que el ruso común se da cuenta de que no está solo, no hay botón de deshacer. Y si eso solo aplicara para civiles con cámara de celular, tal vez el Kremlin podría respirar tranquilo. El problema es que la filtración llegó al único lugar donde Putin no puede permitir que llegue. Llegó a quienes tienen las armas. Un veterano de combate ruso, cubierto de medallas, grabó un llamado directo al presidente. Él dice que los soldados rusos están siendo arrestados, torturados y extorsionados por sus propios comandantes. ¿El motivo? Por haberse negado a cumplir órdenes suicidas. Y exige una audiencia con Putin para contar todo. Su advertencia es explícita. Si esa conversación no sucede, el ejército va a volver las armas contra el Kremlin. Ese llamado superó los 6 millones de visualizaciones. En este momento, decenas, cientos, miles de nuestros soldados están presos en mazmorras, castigados por sus comandantes. Están pudriéndose, siendo sometidos a torturas y violencia por parte de la llamada Gestapo, por haberse negado a ejecutar las órdenes estúpidas y suicidas,
por haberse negado a entregar sus recursos financieros. Y él no estaba solo. Un grupo de soldados enmascarados, armados, en formación, grabó un video apoyando al veterano. Ellos dicen al unísono que este fuego ya no se apaga y repiten la amenaza de volver las armas contra los responsables del sufrimiento de la tropa. Y está el silencio que habla más alto que cualquier cosa. Durante años, Putin trazó una línea roja nuclear. Dijo que si Ucrania atacaba suelo ruso con misiles occidentales de largo alcance, eso significaría que la OTAN estaba en guerra con Rusia y que él respondería en consecuencia. Pues bien, Ucrania ha atacado suelo ruso con misiles británicos varias veces, y la respuesta nuclear no llegó. Tal vez esas amenazas nucleares fueran un bluff desde el principio. Tal vez haya una contención tras bambalinas que no podemos ver. Pero el punto importante no es adivinar el motivo. Es lo que los rusos están viendo. La mayor amenaza de su líder fue puesta a prueba frente al mundo entero y no valió nada. Una amenaza que todo el mundo vio fallar deja de asustar. Y un líder que ya no asusta, en un sistema que solo funcionaba por el miedo, tiene un problema que ningún dinero puede resolver. No por casualidad, los propios propagandistas de guerra de Rusia entraron en pánico, peleándose entre ellos, exigiendo respuestas que no llegan. Cuando la afición empieza a insultar a su propio equipo, el partido ya se volteó. Visto desde fuera, el veredicto es el mismo. El canciller de Alemania, Friedrich Merz, lo resumió en una frase. Dijo que empieza a quedar claro para Moscú que Rusia no va a ganar esta guerra. Allá adentro, millones de personas están llegando a la misma conclusión. Cada una se da cuenta poco a poco de que no está sola. Ucrania está en una nueva posición de fuerza. Moscú está empezando a darse cuenta de eso. Rusia no va a ganar esta guerra. Y, señoras y señores, el apoyo de Europa a Kiev es inquebrantable. Estamos decididos a aumentar la presión sobre la ya debilitada economía de Rusia. Entonces, volviendo a esa mujer en Moscú, con el rostro descubierto, diciéndole al hombre más poderoso de Rusia que se fuera. Lo que cambió en ella no fue el valor, fue el cálculo que empezó a nacer mentalmente. Durante 26 años, quedarse callada fue la elección racional. Porque cada ruso asumía que todos los demás todavía tenían miedo. El miedo que un solo hombre les impone a millones funciona. Mientras cada persona cree que está sola. Pero el miedo es la única reserva que Putin no puede imprimir. No puede importar desde Kazajistán. Y no puede reconstruirla después de que ha sido destruida. Una refinería incendiada vuelve a funcionar en meses. Una fábrica de chips en años. El día en que el ruso común se da cuenta de que no está solo, ese día no vuelve nunca. Fue exactamente así como Europa del Este colapsó a finales de los años 80. No fue poco a poco, sino de una vez, cuando el silencio se rompió en cadena, y cada persona que hablaba le daba permiso a la siguiente. Nadie sabe si Rusia ya llegó a ese punto. Tal vez sea solo una mujer frente a una cámara. Y otro invierno de miedo por delante. Pero Putin sabe leer la historia tan bien como cualquiera, y por eso un video de celular debería asustarlo más que una refinería en llamas. Porque la refinería la puede reconstruir. Eso, no. Entonces queda la pregunta y quiero saber tu opinión. Si el miedo es lo único que no se reconstruye, ¿Rusia ya pasó el punto de inflexión o todavía hay tiempo para que Putin recupere el control? Esta historia no termina aquí, y este canal va a estar aquí para acompañar cada paso. Suscríbete al canal para no perderte lo que viene después. Hasta el próximo video.